están? Pues muy contentos de que estén ustedes aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Hoy vamos a tener una mesa con unos temas muy interesantes que tienen que ver con este logro de la reducción de la pobreza durante el sexenio del expresidente López Obrador. También vamos a hablar de Lili Téllez y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Además, pues van a estar las secciones ya clásicas con el Mayo Monero y también con Dani Campero sobre monos, sobre guerra sucia, sobre mentiras de la derecha. Así es que quédense aquí en su programa del periódico Regeneración y recuerden darle me gusta, suscribirse al canal de la 4TV que hacen muy buenos contenidos. Así es que comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues aquí de nuevo en su programa del periódico Regeneración que se transmite por la 4TV. Y bueno, pues hay que ponerle me gusta a todos los contenidos que difunde la 4TV, suscribirse al canal, hay muy buena información, hay muy buenos contenidos, hay muy buenos programas, así es que pues hay que apoyar este gran esfuerzo que se hace desde Morena. Y pues hoy tenemos temas que son importantes, hay un tema que es fundamental que sucedió en las últimas semanas, y es que el Instituto Nacional de Información y Estadística, el INEGI, dio las cifras de cuestiones relacionadas con la pobreza. Y lo que informó es que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejaron la situación de pobreza más de 13 millones de personas y la situación de pobreza extrema más prácticamente 2 millones de personas. Entonces esto es algo fundamental porque está enfocado en lo que el expresidente López Obrador y en realidad todo el proyecto de la Cuarta Transformación, todo el movimiento que está en Morena, pues es algo que ha buscado siempre y que es que en México haya menos pobreza, que en México haya más justicia. Y en realidad la frase, que es una frase de batalla, que no es una frase de campaña, sino es una frase de batalla y también es una frase de principios éticos y de programas ideológicos, esta famosa frase de por el bien de todos, primero los pobres, pues en realidad lo que se demuestra con estas mediciones que se anunciaron hace una semana, pues es que en México se logró combatir la pobreza, se logró disminuirla y que este ideario y que esta ideología de la Cuarta Transformación que va en contra de las injusticias y en contra de la pobreza, pues logró tener éxito, porque más de 13 millones de personas salieron de la pobreza y esto es algo que hay que celebrarlo. No es algo fácil. Muchas veces los niveles de pobreza son muy complicados de eliminar, es decir, es muy complicado a veces pues, tener programas sociales que realmente sean efectivos, tener políticas económicas, sociales que realmente sean efectivas, y en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se logró en su periodo pues sacar a más de 13 millones de personas de la pobreza. Y hay que tener en cuenta que este sexenio es un sexenio sui generis porque hubo un hecho que conmocionó, un hecho que afectó a prácticamente todo el mundo y que afectó las condiciones económicas de las personas, que fue la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que esta pandemia pues hizo que las personas estuvieran o laboraran en su casa, que muchas empresas cerraran, que no abrieran. Hubo una disminución en cuanto, no solamente en México, sino en todo el mundo, en cuanto a los productos internos brutos, es decir, a lo que se producía, al consumo, actividades que pues eran cotidianas cuando no hay pandemia y que con la pandemia pues simplemente estas actividades como salir de la casa pues simplemente no sucedieron. Entonces, este logro del sexenio del expresidente López Obrador, pues es todavía mayor porque se dio con prácticamente 2 años de su sexenio en las condiciones de la pandemia. Y por lo tanto, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que nos dicen estas cifras es que
el proyecto de nación, el modelo económico que plantea la Cuarta Transformación está funcionando. Es decir, que hay condiciones, que hay políticas que fueron las acertadas para que en poco tiempo tuvieran un efecto muy significativo, como es pues que millones de personas dejaran la situación, la condición de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, pues esto hay que difundirlo, hay que defenderlo, porque si bien es cierto, pues se logró esta disminución, aún hace falta, ¿no? Lograr que mayor número de personas ya dejen la condición de pobreza, y pues esas son las políticas que han funcionado y que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso las amplía con programas como este programa muy interesante de la zona oriente del Estado de México, donde intensivamente se emplean o se ponen en marcha programas sociales, cuestiones para dignificar la vida de las personas, de infraestructura, de educación, de cultura, en fin. Esto está todo enfocado, pues, evidentemente, en que cada vez más gente supere la condición de pobreza, y eso es el gran logro de la Cuarta Transformación, y eso es algo que desde un principio se persiguió, y eso evidencia el éxito del proyecto de nación que ha encabezado Morena, que ha encabezado la Cuarta Transformación, y por eso estamos muy contentos de que se den estos logros, de que pues sean tan evidentes estas acciones y que sean tan exitosas. Por supuesto que la derecha trató de minimizar este logro, ¿no? Por un lado muchos dijeron que como el INEGI había hecho la medición, hay que recordar que hace tiempo la hacía un consejo, un organismo autónomo que se llamaba Coneval. El INEGI también es un organismo autónomo, pero las cifras las hacía el Coneval, y empleaba una metodología muy particular para realizar estas mediciones. El INEGI lo que hizo, el Coneval, por políticas públicas de austeridad y también porque pues había muchas de las funciones que tenía el Coneval, pues las cumplía el INEGI. Entonces, para ahorrar recursos, sin perder, por supuesto, la fiabilidad y sin perder el prestigio, pues desapareció el Coneval, y las acciones y las tareas que tenía encargadas, muchas que ya las practicaba el INEGI y muchas otras que las hacía el Coneval, pues pasaron a ser materia del INEGI. Y el INEGI pues es una institución muy respetable, es una institución muy seria, y con la misma metodología que aplicó las encuestas, que aplicaron los estudios, el Coneval, con los que las aplicó estas mediciones, y por los resultados pues fueron fácilmente comparables con otros resultados de mediciones que hizo el Coneval. Entonces la derecha, viendo esto, pues dijo que los números eran falsos porque el INEGI había hecho trampa, y que en realidad no habían salido de la pobreza 13 millones de personas, más de 13 millones de personas, sino que no era real eso, ¿no? Era parte de la guerra sucia, pero lo que tenemos es que esas mediciones son fiables, las hace el INEGI, que es una institución demasiado confiable, demasiado bien hecha. Entonces no hay por qué tener desconfianza de las cifras que maneja el INEGI. Por supuesto que pues la derecha desesperada pues trata de inventar cualquier absurdo, y lo que tenemos pues es que sí hay una reducción, una muy significativa reducción de la pobreza en nuestro país, que sí funciona el modelo de país de la Cuarta Transformación, que sí funciona el proyecto de nación que enarbola y ha enarbolado Morena durante toda su existencia. Y bueno, pues debemos estar de plácemes. Hay muchas cosas todavía por hacer, hay mucho trabajo para erradicar completamente la pobreza y para erradicar cualquier tipo de injusticia en nuestro país, pero vamos por muy buen camino, y lo que se hizo en estos 6 años pues es algo histórico, y como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias, lo que hizo el expresidente López Obrador pues es una hazaña al lograr erradicar una parte de la pobreza en México, al rescatar, al ayudar a millones de personas a que superaran su condición de pobreza, y que pues políticas como el aumento al salario, que esto es interesante porque durante muchos años los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN
decían que si aumentaba el salario mínimo habría una inflación terrible y que no sería una política eficaz y que este aumento en el salario mínimo lo que a quien perjudicaría sería a los trabajadores, porque la inflación pues les impediría comprar las cosas que en ese momento compraban. Por eso su política de aumento salarial fue siempre el lograr el menos aumento salarial, ¿no? Entonces, durante décadas el salario mínimo no aumentó, y cuando llega Andrés Manuel López Obrador dice, hay que aumentar el salario mínimo para que los trabajadores tengan más recursos, y no es cierto que un aumento en el salario mínimo va a generar inflación. Entonces empezó aumentando el salario mínimo, durante su sexenio aumentó más de 100% este salario, y pues lo que tenemos es que la inflación no ha subido como decían que iban a subir. En realidad subió un margen pequeñito por la cuestión del COVID, por cuestiones que tenían que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero esos incrementos se fueron también reduciéndose, entonces no hay un aumento significativo de la inflación, y por lo tanto, pues era mentira lo que tanto repetían los neoliberales de que si había un aumento al salario mínimo, habría una inflación muy amplia, y no la hubo, y por supuesto que esta política pues es una política que ha tenido éxito. Después están las políticas de los apoyos sociales, pues por supuesto que una pensión, por ejemplo, para los adultos mayores, pues es muy importante para estas personas, y eso genera que haya mayor consumo de estas personas, que tengan una mejor calidad de vida, y como consumen más, pues eso impacta en el número de productos que se hacen en el país, en las empresas, para que tengan una mayor fortaleza, y entonces es como un círculo beneficioso, digamos, en donde por un lado hay apoyos sociales, hay más consumo, la gente vive mejor y no se genera la inflación que decían que se iba a generar. Entonces, a partir del aumento al salario mínimo, a partir de los apoyos sociales, como las pensiones a los adultos mayores, las pensiones para personas con algún tipo de discapacidad, los programas como los de Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todo esto ha impactado de forma positiva, y los resultados pues están ahí. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, y eso es algo que debemos celebrar. Y bueno, pues este es un tema que me parece que es muy importante que habláramos, y pues yo espero que ustedes en sus casas, o si están en las oficinas o en el camión viendo este video, pues traten de difundirlo, ¿no? Porque hay mucha guerra sucia respecto a esto de salir de que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Los medios prácticamente no lo cubrieron. Por ejemplo, cuando se dieron las cifras del INEGI, varias primeras planas no consignaron absolutamente nada de la información que dio el INEGI. Si hubiera sido en contra, es decir, si hubiera aumentado la pobreza, sería primera plana en todos los medios de comunicación. Como lo que se anunciaba era que se había disminuido, y de forma muy amplia, pues decidieron ocultarlo. Entonces, ustedes desde sus celulares, desde sus casas, con sus amigos, en sus chats, pues pueden compartir la información para que más gente se entere de que este gobierno de la Cuarta Transformación, de que estos gobiernos de la Cuarta Transformación están dando resultados, y que no es como dice la derecha, que las cosas van muy mal, sino que cada día hay mejores perspectivas, y cada día la gente vive con mayor dignidad y con mayor bienestar, ¿no? Entonces, ayúdenos a compartir esta información, ayúdenos a contrastar estas mentiras, ayúdenos a combatir estas guerras sucias de la derecha, en donde pues tratan de minimizar un hecho tan significativo, tan importante como es que más de 13 millones de personas hayan salido de la situación de pobreza. Y bueno, tenemos otro tema que me parece que es importante señalarlo. Quizá no es un tema por el personaje que tenga tanta importancia, pero creo que sí por lo que significa, y porque esto exhibe la forma en cómo piensa la oposición. Entonces les voy a contar lo que sucedió, ¿no? Lili Téllez es una senadora del PAN. Lili Téllez no es una senadora que haya sido electa por la gente,
Es decir, la gente no votó por ella si voto por Lili Telles, sino que es una senadora plurinominal. Entonces, pues ahí está en el Senado. Y siempre ella, pues le gusta hacer o participar en escándalos, ¿no? Emite declaraciones que son escandalosas, que evidentemente tienen que ser contrastadas, criticadas, debatidas, pero ella siempre dice cosas que están completamente fuera de la realidad, ¿no? Sin pruebas, con un evidentemente sesgo político, pero de una forma como de manchar, ¿no? No tiene ningún tipo de documentos que evidencien sus dichos. Y pues así ha sido pues, la forma en cómo este personaje pues, ha transitado por la política nacional, ¿no? A partir de escándalos y a partir de declaraciones que generan escándalo. Pero hace unos días Lili Telles habló con una televisora de Estados Unidos que se llama Fox News. Fox News es una televisora que es, digamos, la aliada mediáticamente del presidente Donald Trump, ¿no? Es una televisora que en realidad es como la voz de Donald Trump en el espectro mediático de los Estados Unidos. Es una televisora que podemos considerar evidentemente de derechas y que siempre está buscando beneficiar a Trump, ¿no? Y entonces en una entrevista que le hacen a Lili Telles, ella afirma que el gobierno de México está aliado con el crimen organizado. No tiene ninguna prueba para señalar esto, pero ella lo afirma, lo difunde irresponsablemente. Dice que en México gobierna el narco, que el narco financia al gobierno mexicano, cosa que es absurda. Que Morena es un partido lleno de personas relacionadas con el crimen organizado, que la presidenta Claudia Sheinbaum está aliada con el crimen organizado, que el expresidente López Obrador estaba aliado con el crimen organizado, en fin, un montón de mentiras grotescas de lo que sucede en el país. Por supuesto que ella tiene, dentro de la libertad de expresión, pues el derecho de decirlas, ¿no? Y pues la gente tiene el derecho de exhibirla como una mentirosa. Sin embargo, ella es senadora y en esta entrevista ella pidió que prácticamente los Estados Unidos intervengan en México para combatir al crimen organizado. Entonces ella prácticamente le abrió la puerta a los gobiernos de Estados Unidos para que venga, intervenga o invada nuestro país. Estas declaraciones de cualquier persona pues estaría dentro de sus libertad de expresión. Dice absurdos, pero está dentro de su libertad de expresión. Sin embargo, en este caso con Lili Telles, ella es una senadora de la República. Ella representa al Senado, representa al Estado mexicano y tiene un cargo en el cual precisa responsabilidad. Puede decir lo que sea y criticar como sea al gobierno, pues está en su derecho, pero pedir, rogar, suplicar porque desde Estados Unidos intervengan en el país y prácticamente lo invadan o que vengan fuerzas estadounidenses a combatir el crimen, eso sí es algo que no debe de ser permitido por el cargo que tiene Lili Telles. Ella es senadora y como senadora el Senado es parte del Estado mexicano, es parte de nuestro país. Y por lo tanto, pues esto evidentemente genera pues algo terrible, porque pues una persona que representa al Estado mexicano pide la intervención de Estados Unidos en asuntos que competen solamente a los mexicanos, entonces pues es algo que no debe de ser permitido. Por eso ya se está hablando, hay gente que dice que Lili Telles debe ser juzgada, ¿no? Que Lili Telles debe ser pues juzgada como una traidora a la patria, porque en realidad lo es. Es decir, que ella pida, suplique por la intervención de Estados Unidos es un acto de traición a la patria. Y lo peor de todo es que ella hace y dice, y su partido, que se supone que los partidos políticos deben también de defender la soberanía mexicana,
pues en lugar de decir, pues es que no estamos de acuerdo, aunque sea nuestra militante, con las declaraciones de esta persona, en lugar de decir, pues es que no es viable hacer eso que está haciendo, pues la apoyan o no dicen nada y se quedan callados como si fuera su voz, porque lo que dice Lili Téllez en realidad representa al Estado mexicano, pero también representa a la ideología panista y a la ideología de la oposición. Por eso me parece que sí debe de ser muy bien analizado este caso de Lili Téllez. No es cualquier declaración, no es cualquier persona la que emite esta declaración, y si bien es cierto, ella le ha gustado muchísimo estar en el escándalo y generar debate por sus declaraciones que son grotescas y, como ya lo he dicho, pues nunca tienen pruebas de lo que dice y que son muy mentirosas, pero que diga esto una senadora, pues es algo que debe ser revisado, y me parece que Lili Téllez debe de cuidar muy bien lo que dice, porque no está hablando como Lili Téllez, sino que está hablando como una senadora, y no puede ser que una senadora pida y se abra la posibilidad a que un gobierno extranjero intervenga en asuntos que tienen que ver nada más con nuestro país. Porque además la lógica que ella menciona, pues es una lógica absurda. En la 4T no hay un vínculo con el crimen organizado, no está financiado por los narcotraficantes. Al contrario, en estos momentos se está viendo cómo se está combatiendo al crimen organizado de forma muy clara. Primero se comenzó a combatir esto pues con una cuestión de políticas públicas, de que la gente, en lugar de optar por conductas antisociales, por involucrarse en un cártel, pues optara por estudiar, por trabajar de una forma decente, ¿no? O sea, por muchas cosas, por la parte social, y ahora también, y desde hace tiempo, ¿no? Se está combatiendo con inteligencia el crimen organizado y a todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, por eso es muy irresponsable, muy mentiroso de Lili Téllez que emita estas declaraciones, y por eso me parece que sí debe de tener consecuencias lo que dice, porque no se lo está diciendo ni siquiera a un conocido, no se lo está diciendo en una junta del PAN, sino que lo está diciendo a los medios de comunicación y a un medio de comunicación en Estados Unidos que esa declaración la utiliza o la puede utilizar como una cuestión para pues intervenir en unos asuntos que solamente competen a los mexicanos. Entonces, pues esta declaración de Lili Téllez me parece que es completamente irresponsable. Y bueno, otra cosa que también me parece importante señalar aquí pues en el programa del periódico Regeneración, pues tiene que ver con la reforma electoral, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que dentro de lo que se viene, ¿no? En el futuro inmediato, pues se pretende realizar una reforma electoral. Las reformas electorales durante mucho tiempo pues las hacían un pequeño grupo de personas, discutían, se ponían de acuerdo y las aprobaban en el Congreso de la Unión, ¿no? Quizá como cualquier reforma, pero esta reforma electoral, que hay que recordar, el expresidente López Obrador presentó una reforma y la rechazaron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, pues ahora lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum es que se haga una reforma, pero que no solamente sea una reforma planteada por un grupo de intelectuales o de legisladores o de políticos, sino que sea una reforma discutida con la gente. Por eso creó una comisión, que es la comisión que se va a encargar de discutir, de analizar todo lo que tenga que ver con la cuestión electoral, de ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué está pensando la gente, qué quiere el pueblo, ¿no? Quiere que continúen los plurinominales, quiere otro sistema, en fin, todos estos elementos se van a estar conformando y va a ser una reforma que se está en este momento primero escuchando a la gente de abajo, pero también especialistas, también a legisladores, a expertos en cuestiones electorales, y que después se va a plantear ya en forma de reforma y para que sea discutida en el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, pues esta reforma, durante estos meses que restan del año,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues lo que se va a hacer es que se va a discutir, se va a escuchar a la gente y a principios del próximo año, en febrero, marzo, pues se va a discutir en el Poder Legislativo. Es importante que haya una reforma porque hay muchas cosas que no están funcionando, ¿no? Nuestra democracia fue una democracia que impusieron, digamos, en sus formas, digamos, los neoliberales, y que tiene muchas carencias, que muchas veces no toma en cuenta a la gente, que no se participa como se debería de participar, que es a veces muy cara, ¿no? La reforma, las elecciones, en fin, muchas cosas de ello. Entonces, pues lo que se tiene que hacer es discutirla y tener un nuevo mapa, un nuevo plan para establecer una reforma que cada vez dote de mayor democracia a nuestro país, que cada vez los procesos sean más democráticos, que cada vez se involucre más al pueblo y que tengamos especialmente autoridades completamente confiables. Porque aunque la derecha y sus medios de comunicación nos decían que las elecciones eran completamente limpias, que en el 2000, 2006, 2012 hubo elecciones donde no hubo irregularidades, la realidad es que durante esos procesos electorales hubo muchísimas irregularidades. En el 2000 hubo irregularidades, hay escándalos relacionados con un tema que era el que llamaron Pemex Gate, que eran cuotas sindicales que fueron a la campaña del PRI, o esta cuestión de los amigos de Fox, que eran recursos millonarios que fueron a dar a la campaña de Vicente Fox de forma irregular. En el 2006 ni se diga, ¿no? Con esta guerra sucia que hubo, con el fraude electoral, con las irregularidades, con un personaje, Luis Carlos Ugalde, que ahora es un personaje ligado al PRI y al PAN, que en ese tiempo era consejero presidente del IFE, lo que es el antecedente del INE, y que pues él hizo y deshizo y además de forma grotesca le otorgó la constancia a Felipe Calderón, prácticamente lo nombró presidente cuando esa era una atribución del Tribunal Electoral, en fin, un montón de irregularidades, fraudes, ¿no? Y en el 2012 ni se diga, ¿no? Con los monederos de Monex que beneficiaron a Enrique Peña Nieto, con los medios de comunicación que todos los días sacaban noticias de Peña Nieto y decía que iba a ganar cuando en realidad no estaba como ellos decían que iba a estar, en fin, todas estas campañas, todas estas irregularidades, la compra de votos que fue brutal en el 2012, y esa era la democracia, y el presidente López Obrador en 2012 pues decidió formar Morena como partido político ya para competir y para ganar, porque en este país se tenía que ganar como por 3, 4, 5 millones de diferencia para que no hubiera fraude, y eso se logró en 2018. Pero eso ya no puede pasar. Las autoridades electorales necesitan realmente representar a un árbitro, y se necesitan hacer muchas modificaciones y también se necesitan pues quitar muchos vicios que existen en la materia electoral. Por eso se está discutiendo una reforma electoral, se está construyendo con la gente desde abajo una reforma electoral, y eso es algo que en los próximos meses va a ser un tema de mucha discusión. La derecha ahora ya está diciendo, porque se está discutiendo un tema sobre una reforma electoral, que Morena es un partido autoritario, que la 4T representa el autoritarismo, que Claudia Sheinbaum es una dictadura, en fin, una cantidad de mentiras absurdas, y que una gran cantidad de mentiras absurdas, y que pues esto no abona al debate. Entonces, pero el punto es que se va a discutir esta reforma, que se está debatiendo desde abajo, que se está escuchando a la gente, que se están tomando nota de todo lo que se piense desde abajo acerca del sistema electoral que tenemos, y esta reforma poco a poco se va construyendo, y el próximo año seguramente va a ser uno de los temas más importantes. Y bueno, pues esas son las tres cosas de las cuales yo les quería hablar aquí en su periódico Regeneración, y pues son temas de coyuntura, son temas que tienen que ver con nuestro movimiento, y bueno, también otra cuestión que es importante es que
Desde hace unas semanas empezaron a hacer comités seccionales de nuestro partido. En cada colonia, en cada sección ya va a haber un comité. Si ustedes llegan a sus casas, los invitan, pues vayan a las elecciones del comité. Si quieren ser secretarios o secretarias o presidentes de ese comité, pues postúlense. Morena es un partido abierto y Morena es un partido que representa una transformación. Y esta creación de los comités seccionales, que van a ser más de 70,000 en todo el país, pues representan un gran esfuerzo de nuestro partido para defender los avances de esta transformación, como es la eliminación de la pobreza, como es los apoyos sociales, como es un mejor bienestar para el pueblo de México. Así es que si ustedes pueden involucrarse en los comités seccionales de Morena, involúcrense, vayan a las asambleas, discutan, es una muy buena entrada para que cada vez estemos más informados, para que cada vez estemos más politizados, para que cada vez estemos más organizados y para que la derecha no la tenga fácil cuando piense o quiera arrebatarnos este sueño y esta esperanza que es la transformación de nuestro país. Y bueno, pues muchísimas gracias aquí en esta sección dentro de su programa del periódico Regeneración. Vamos ahora con Dani Campero, que nos va a hablar pues de lo que nos habla cada 15 días y que son las mentiras de la derecha, esas mentiras que difunde, esas mentiras que son grotescas y esas mentiras de que cada vez menos gente cree, pero ella las analiza y ella les da argumentos para combatir esta guerra sucia de los conservadores. Vamos con Dani. Arrancamos esta sección en Regeneración. Hoy venimos con todo para tumbar los engaños de la fachiza y fortalecer la voz del pueblo con información veraz. Llega septiembre y con él nuestro tan ansiado nuevo Poder Judicial. Para el pueblo de México es una gran noticia, para la derecha es el horror. Y como es su costumbre, sin importarles quedar como payasos, están dando los últimos coletazos del dinosaurio conservador que agoniza como la bancada del PRI en el Senado. Es falso que en México se haya acabado el sistema judicial independiente y que la democracia esté al borde del colapso. Con la reforma judicial, los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial son elegidos y elegidas por voto popular, libre, directo y secreto, de acuerdo con el artículo 96 constitucional, garantizando un proceso democrático. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación el pasado 20 de agosto y la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial el pasado 26 de agosto, evitando así que en un acto desesperado la vieja Corte, encabezado por Norma Piña, pudieran echar marcha atrás a la voluntad de millones de mexicanos. El pueblo ya votó. Y hoy sabemos que por fin estamos construyendo una verdadera institución que se preocupa por brindarnos justicia. A la mentira sobre la destrucción de la democracia se le sumaron más falsedades, como que los nuevos ministros contarían con 65,000 pesos mensuales de presupuesto para comida que ellos mismos se habían utilizado. Lenia Batres ya nos informó que este presupuesto fue avalado por la vieja Corte y que ella votó en contra. Además, llamó a que el Poder Judicial nuevo, que ingresa en septiembre, asuma una política de racionalidad y austeridad en el gasto, suprimiendo incrementos injustificados que ni siquiera aplican en la Corte actual. Como vemos, puras triquiñuelas de Norma Piña y secuaces de la derecha que intentan dejar el campo minado a esta nueva Corte. Cabe aclarar que Lenia Batres, quien ratificó la confianza del pueblo de México y repetirá en el cargo, ha ahorrado y devuelto al pueblo casi 5 millones de pesos de su sueldo, porque ella sí respeta la Constitución y no gana más que la presidenta. Esto es una verdadera representante que cuida los intereses de las mayorías y no los de unos cuantos gandallas. Otro que está temblando es Ricardo Salinas Pliego, quien afirma que de manera ilegal le quieren cobrar dinero que no debe. En una autoentrevista que se hizo en ADN 40, señaló que no es que no quiera pagar los impuestos que debe desde el 2008, sino que se le está cobrando 10 veces más y no lo va a pagar. Vayamos
a los datos, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, desde 2008, Grupo Salinas ha utilizado amparos y diversas estrategias legales para no pagar impuestos. Se ha documentado que durante aproximadamente 16 años, del 2008 al 2025, Grupo Salinas empleó recursos judiciales para evitar desembolsar sus obligaciones fiscales. Actualmente hay 32 litigios activos que suman aproximadamente 74,000 millones de pesos. Por más que se haga el ofendido y diga ser perseguido político, la realidad es que estaba acostumbrado a no pagar impuestos bajo los gobiernos neoliberales o a que se le condonaran. Por eso le cayó la voladora con la llegada de la 4T. Ahora que ya no tiene ministros amigos que meten en cajones llenos de sobornos sus litigios, sus días de evasor fiscal están contados. Y no, querido Ricardo Salinas, tu cadena de televisión y tus empleados que ocupan sus espacios para mentir no son voces incómodas para el gobierno o los morenacos, como nos llamas. Más bien, son voces que ya no tienen eco en la sociedad, porque saben que solo buscas engañar y desinformar. Como diría la presidenta, va para abajo tu rating y cada día menos gente ve tus contenidos. Por último, es falso que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, haya declarado que no compartirá con México ningún detalle sobre investigaciones de narcotráfico. En ningún momento de la conferencia de prensa la fiscal afirmó eso. Por el contrario, agradeció a las autoridades mexicanas por la colaboración entre ambos países y destacó el papel de México en el combate al narcotráfico. Lo que sí dijeron sus ex amigos de la derecha de la DEA es que han capturado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, Genaro García Luna. El segundo, el Mayo. El tercero, el Chapo. Tremenda declaración que dejó sin internet de las cosas a toda la derecha mexicana panista y demás fauna política, junto con sus comentócratas del nado sincronizado. No es poca cosa que la mano derecha del expresidente Felipe Calderón encabece esta lista. Así se evidencia la hipocresía de la derecha, que ha hecho el vacío a esta declaración histórica que demuestra quiénes son realmente, unos corruptos y unos delincuentes. Y así hemos llegado al final de esta sección. Aquí en Regeneración seguiremos desenmascarando las trampas de la derecha y recordando que la verdad, la justicia y la democracia se defienden todos los días y en todos lados. Frente a su odio, nuestro orgullo. Frente a su desesperación, nuestra certeza. Estamos haciendo historia y somos los y las protagonistas del cambio verdadero. La derecha no tolera que el pueblo nos organicemos, informemos y formemos, pero no nos van a parar. Esto fue Regeneración. Nos vemos en la próxima entrega para seguir desmontando los sueños guajiros de la derecha armados con sus fuentes de los deseos. Recuerden que sin formación no hay transformación. Pues ahora vamos con la sección de Mayo Monero. Ya saben que en esta sección él selecciona los cartones que le parecieron pues, los más interesantes, los que evidencian más las mentiras de la derecha, los que muestran pues la realidad de lo que está sucediendo en este país. Así es que vamos a ver esta selección y este análisis que hace Mayo Monero de los cartones que salen en la prensa mexicana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los mejores cartones en nuestro periódico Regeneración. Comenzamos con el acto violento, digno de ampones, característico de los priistas en la sesión permanente en el Senado de la República. Alito Moreno, Rubén Moreira y Carlos Gutiérrez Mancilla atacaron a golpes al senador presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña. Lo esperaron en la mesa directiva al finalizar el himno nacional para agredirlo. Hay que recordar que el año pasado Alito Moreno ya había intentado agredir al senador Noroña durante la sesión de aprobación de la reforma al Poder Judicial. Estos actos violentos se unen a la petición de desafuero de la Fiscalía de Campeche para que enfrente los casos de corrupción imputados al exgobernador campechano. Ni Jorge Romero, presidente del PAN, salió a defender a los priistas, y eso que el líder del cártel inmobiliario, en una entrevista con Azucena Oresti, afirmó que la oposición ya necesitaba hacer uso de la violencia para ganarle espacios al proyecto de transformación.
Es por eso que el colega Rapé dibuja a Alito como un gorila, el cual dice: me negaron la palabra y les hablé en mi idioma, el idioma de la violencia, el único que conoce la derecha. Desde aquí condenamos estos actos violentos, no solo en el Senado de la República, sino en cualquier espacio de la vida de la sociedad. Y de un cadáver político como Alito Moreno pasamos a otros cadáveres políticos. La Suprema Corte, dirigida por Norma Piña, en su último discurso como presidenta del máximo tribunal, dijo que su corte se caracterizó más por sus sentencias que por sus estridencias. Y pues es cierto, sus sentencias los pintan de cuerpo entero, pues esta corte se dedicó a favorecer a las élites políticas y económicas y a detener la defensa de los derechos del pueblo impulsados por las reformas a favor de la soberanía eléctrica y la reforma electoral. Pero también se caracterizó por sus estridencias. Recordemos las reuniones con Alito Moreno que tuvo Norma Piña en casa del ministro Alcántara Carrancá, o cuando asumió la presidencia de la Corte se negó a ponerse de pie ante la presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador, o los múltiples recursos tramposos que utilizó para evitar la reforma al Poder Judicial. Es por eso que el Monero Hernández nos presenta este genial cartón, en donde aparece Norma Piña diciendo: creo que finalmente sí me voy a parar de la silla, haciendo referencia a aquel hecho donde se negó a levantarse para el saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro en aquellos años. Y por último tenemos a los mareados rosados, que de nueva cuenta sacaron un comunicado con abajo firmantes, ya saben, los mismos que rememoran con nostalgia los apapachos en forma de billetazos que le daban los gobiernos prianistas, los que exigen de nueva cuenta sus fueros perdidos y los que fraguaron los fraudes electorales del pasado. La figura más representativa de esta nueva defensa en contra de lo que ellos llaman el fin de la democracia es Lorenzo Córdoba, el cual es muy bien retratado por el Monero Jerge, quien está bien aferradito a un madero junto con sus mapaches en esta nueva intentona para que la democracia solo le pertenezca a este grupúsculo corrupto. Y así hemos llegado al final de los mejores cartones de nuestro periódico Regeneración. Sigamos combatiendo las narrativas tramposas de la derecha y continuemos con la organización política. Hagamos comités. Nos vemos la próxima y recuerden que sin formación no hay transformación.